Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Marge y hoy os traigo un tutorial de cómo confeccionar este abrigo de corte militar y que vimos en un pasado vídeo de cómo se transformaban los patrones básicos a medida. Esta es una segunda parte en la que veréis cómo corto y confecciono el abrigo. Para las personas que llegáis de nuevas, el cómo transformé los patrones a medida está en el anterior vídeo y os dejaré debajo de este el enlace para que pinchéis en él y podéis ver el proceso entero. También os informo de que este vídeo y el anterior es para gente que sigue mis cursos de patronaje. Quiere decirse que si no se saben hacer los patrones es imposible viendo un solo vídeo querer ejecutar este trabajo. Para aquellas personas que quieran aprender, en este canal existen cursos de patronaje paso a paso desde cero y para de una forma gratuita, sencilla y agradable poder aprender desde la comodidad de su casa. Si queréis más información, no tenéis más que dejarme vuestros comentarios debajo de este vídeo y yo sin ningún tipo de compromiso os informo de qué manera podéis seguirlos. Y ahora ya, sin más dilación, pasamos a enumerar los materiales necesarios para realizar el abrigo. Y ahora vamos a ver los materiales necesarios para ejecutar nuestro trabajo. Lo primero que necesitamos es tener hechos nuestros patrones, que con seguridad tendréis realizados si habéis visto cómo los hice yo en el anterior vídeo. Buscad el enlace debajo de este vídeo, si aún no lo habéis visto. Vamos a necesitar también de 2,5 metros a 3 de tejido de lana calentito. Tela de forro, con 1,5 metros de doble de ancho será suficiente. Entretela de la que se pega, también la conocéis como fixelina o pelón. De 10 a 12 botones para poner en el delantero para cerrar el abrigo y para poner de adorno en las mangas. Os aconsejo que compréis 2 botones de más de los necesarios, por si alguno se cae y se pierde, que no tengáis que cambiarlos todos luego después. Y luego, pues enumerar los materiales necesarios para coser: hilo, alfileres, agujas, tijeras, marcadores para pasar señales, todos esos materiales que todas tenemos en casa para coser. Y ahora ya pasamos a cortar y confeccionar. Para cortar tenéis que situar las piezas de los patrones sobre la tela doblada y con el derecho por el interior. Las sujetáis con alfileres y cortáis de la manera que veis que yo hago, con las piezas que indicamos en el vídeo anterior que tenían las flechas al lomo de la tela. Dichas piezas son la parte central de la espalda del abrigo, el canesú también por la zona de la espalda, las vistas del escote y bajo de la espalda y el cuello, que aquí no se ve, pero que cortaremos más tarde. Dejad siempre centímetros suficientes para los márgenes de costura y respetar el hilo de la tela.
A continuación vamos a cortar las piezas del forro del abrigo. Comienzo por las mangas y como veis le dejo los centímetros de margen para costuras. El bajo de la manga lo cortamos a ras del patrón, por aquello que os expliqué en el vídeo de patronaje, para que las mangas, una vez unidas el forro con la tela, queden totalmente pulidas. Cortamos también las piezas para los bolsillos o talegas. En este caso son 4 piezas, así que uso 2 trozos de forro doblados a la mitad. Y también dejamos márgenes para costuras. Seguidamente voy a cortar la pieza del forro de la espalda y lo hago con la tela doblada y con el patrón situado al lomo. Una vez cortado dejando los márgenes para costuras, nos queda una pieza entera. Por último cortamos las 2 piezas delanteras del forro del abrigo y como siempre dejando los márgenes para costuras. Una vez tenemos cortado el abrigo, llega el momento de pasar señales, siempre al filo del patrón. Comenzamos pasando la señal interior de la pinza de entalladura y después rodeamos todo el perfil de nuestro patrón. Este es el patrón de forro delantero, pero tenemos que hacer por igual con todas las piezas del abrigo, tanto las cortadas en forro como las de tela. Yo esta vez estoy usando un trozo de jabón de manos para hacerlo, pero también podéis usar tizas o gredas. Una vez he terminado de pasar las señales por este lado, tengo que pasar a hacerlo por el lado contrario. Y para ello levanto el patrón quitando los alfileres primero. Pero antes voy a señalizar ciertos puntos como esquinas del patrón o pinzas, para luego colocar en el patrón opuesto de la misma posición para que queden totalmente simétricos. Una vez tengo puestos estos alfileres que me sirven de referencia, doy la vuelta tanto a la pieza como al patrón. Sitúo el patrón encima, haciendo coincidir con las señales. Sujeto con alfileres y paso señales de la misma forma que hice con el lado opuesto.
Una vez pasadas las señales, quitamos los alfileres y el patrón y ya tenemos lista nuestra pieza de delantero para montar con las demás. Este proceso hay que hacerlo de igual forma con todas las piezas. Ahora me dispongo a montar las pinzas, tanto las del delantero como las de la espalda. Todas las pinzas se montan de igual forma. Hago coincidir las señales sujetando con los alfileres. Paso un hilván siguiendo la señal del jabón y ya tengo las pinzas listas para coser a máquina. En este momento cosemos a máquina siguiendo la señal del hilván. Ahora tenemos que montar las piezas de las vistas en el forro del abrigo. Mirad, aquí tengo de manera provisional situada una de las vistas de la espalda, la correspondiente al cuello, pero primero tenemos que cortar las piezas en entretela y pegarlas sobre dichas piezas. La primera pieza que vamos a cortar es la de la vista del delantero y para ello la situamos sobre la entretela doble. La fijamos con alfileres para que no se desplace y la cortamos siguiendo el filo del patrón. Ahora cortamos la vista del bajo de la espalda, con el borde interior al lomo de la entretela. Fijamos con alfileres y cortamos igualmente al filo del patrón. En este momento cortamos las vistas del bajo del delantero. Estas dos piezas van cortadas por separado, así que la tela va doble y recortamos todo alrededor. Y por último cortamos la vista del cuello de la espalda, con el centro situado al lomo de la entretela. Sujetamos con alfileres y cortamos. Ahora vamos a pegar las piezas de entretela sobre las de tela. Para ello, primero sujetamos con alfileres, asegurándonos primero que la parte que pega está en contacto con el revés de la tela. Y después de sujetar con alfileres, hilvanamos para que las piezas al planchar queden bien situadas, no se desplacen ni se deformen. Esto mismo hay que hacerlo con todas las piezas.
Una vez estén todas las piezas hilvanadas, pasaremos a pegar con la plancha. Ahora vamos a comenzar a montar las vistas sobre el forro. Comenzamos por la pieza del cuello. Doblamos por la señal que corresponde al filo de la entretela o patrón y sujetamos con alfileres. Después situamos encima del forro y sujetamos con alfileres, haciendo coincidir con las señales. Sujetamos con un hilván al forro y reservamos para más tarde pasar a coser a máquina por el borde de la vista. Seguidamente pasamos a poner la vista del bajo. Señalizamos con un alfiler la mitad del forro. En la pieza de la vista tendremos que haber señalizado previamente también el centro, y ahora es el momento de montar una pieza con otra, haciendo coincidir los centros y encarando derecho con derecho, y sujetando por las líneas de las señales. Sujetando primero con alfileres y después con un hilván para más tarde pasar a coser a máquina. El siguiente paso es montar las vistas del cruce delantero con el forro. Al igual que hicimos con las piezas anteriores, enfrentamos derecho con derecho. Sujetamos con alfileres haciendo coincidir las señales y más tarde hilvanamos. A continuación cosemos a máquina todas las piezas antes montadas. Comenzamos con la parte superior de la espalda. Cosemos al borde de la vista. Seguimos cosiendo la vista del bajo. Y ahora planchamos las costuras que hemos cosido.
Proseguimos cosiendo las vistas del delantero. Una vez cosidas las vistas del cruce al forro, planchamos para asentar costuras. El siguiente paso es unir la vista del bajo delantero a la parte superior del forro y enfrentamos derecho con derecho, sujetamos con alfileres haciendo coincidir las señales y pasamos un hilván. Una vez hilvanadas las vistas a las piezas del delantero, pasamos a coser a máquina. Y ahora planchamos para asentar costuras y poder seguir montando nuestro abrigo. Y ahora que ya tenemos las vistas cosidas al forro, unimos la espalda a las piezas del delantero del forro por los hombros. Sujetamos con alfileres siguiendo las líneas de las señales e hilvanamos. Ahora cosemos el forro por los hombros a máquina. Vamos a comenzar a montar las mangas del forro. Primero hallamos el centro de la manga y para ello la doblamos por la mitad, haciendo coincidir las esquinas de las sisas y señalizamos con un alfiler la parte superior o corona.
Ahora tenemos que distinguir el lado que corresponde al delantero y el que corresponde a la espalda, para que cuando la coloquemos no nos quede retorcida. La parte con más escotadura es la que corresponde al delantero. Ahora señalizo también con un alfiler lo que es la corona o copa de la manga, para pasar un hilván doble que luego me servirá para fruncir. Pasamos un hilván doble muy menudito. Esto mismo lo tenemos que hacer con la otra manga. Una vez tenemos pasado el hilván para fruncir, vamos a colocar las mangas al forro del abrigo. Con el forro extendido y habiendo identificado dónde está el delantero y la espalda de la manga, vamos a ir colocándola. Comenzamos desde la costura del hombro hasta los extremos, encarando el derecho de la manga con el derecho del forro y uniendo la manga desde la señal y haciendo coincidir las señales que hicimos con el jaboncillo. Dejaremos suelta la parte de la corona e iremos sujetando desde las sisas hasta llegar a donde está el hilván con alfileres. Una vez sujeta la manga con los alfileres, vamos a pasar un hilván. Ahora procedemos desde la otra sisa hasta donde comienza el hilván y sujetamos de nuevo con alfileres, haciendo coincidir las señales. Una vez llegamos a donde están los hilvanes para el fruncido, hilvanamos la parte sujeta con los alfileres. Ahora que ya tenemos hilvanados los dos extremos de la manga, es el momento de tirar de los hilos del hilván y fruncir. Vamos a ir frunciendo y acomodando hasta lograr repartir el fruncido a la parte que queda sin sujetar de la manga y el hombro. Y ya que tengamos el fruncido listo, sujetaremos con alfileres, pasaremos un hilván y coseremos a máquina. Todo este proceso lo tenemos que hacer con la otra manga igualmente.
Una vez tenemos cosidas las mangas por la corona, llega el momento de coserlas por debajo y coser los costados. Esta operación la hacemos de una vez, comenzando a sujetar con alfileres desde la sisa, haciendo coincidir las costuras y siempre sujetando por el revés, o lo que es enfrentando derecho con derecho. Tenemos que sujetar con alfileres, primero haciendo coincidir las señales y las costuras de las vistas. Una vez tengamos sujetos los costados y la manga, hilvanaremos para más tarde coser a máquina. A continuación vamos a montar las piezas del delantero del abrigo. Como siempre, enfrentamos derecho con derecho y por el revés. Sujetamos con alfileres siguiendo las señales. Una vez sujetadas las dos piezas con alfileres, podéis pasar a coser directamente a máquina. Yo, como siempre, le paso un hilván. Esto mismo lo tenemos que hacer con las otras dos piezas restantes. Ahora pasamos a coser a máquina. Como siempre, una vez cosidas las piezas a máquina, es recomendable planchar para asentar costuras. Al igual que hicimos con las piezas del delantero, tenemos que hacer con las de la espalda, enfrentando derecho con derecho, haciendo coincidir por las señales y sujetando con alfileres para más tarde pasar un hilván y después coser a máquina.
Ahora cosemos las piezas de la espalda a máquina y más tarde deberéis planchar las costuras para asentarlas. En este momento montamos el canesú con las piezas de la espalda y encaramos derecho con derecho y hacemos coincidir las señales, comenzando desde el centro hacia los extremos, sujetando primero con alfileres y más tarde pasando un hilván. Y ahora cosemos a máquina, cuidando de que las costuras que previamente habremos planchado queden abiertas. Seguidamente vamos a montar los sacos o talegas de los bolsillos en la espalda. Tenemos que hacer coincidir con las señales, sujetaremos con alfileres e hilvanaremos. Tenemos que hacer lo mismo con las dos piezas. Ahora vamos a coser las piezas de los bolsillos a máquina, siguiendo la señal. Una vez tenemos cosidas las piezas de la espalda, vamos a sujetar las otras dos piezas a las piezas cosidas con un hilván, pero sin llegar a sujetar hasta el final, ya que ahora vamos a montar los delanteros. A continuación, vamos a montar el canesú a los delanteros. Enfrentaremos derecho con derecho, sujetaremos con alfileres y pasaremos un hilván. Ahora cosemos los delanteros al canesú a máquina. Recordar que siempre después de coser hay que planchar con las costuras abiertas. En este momento vamos a realizar las tiras o trabillas de adorno para las mangas. Y cortaremos dos tiras de 14 por 3 centímetros, terminados en punta como estáis viendo. Lo cortamos primero en entretela de la que se pega. Ahora vamos a poner las piezas de entretela sobre tela del abrigo. Sujetamos con alfileres y cortamos. La tela tiene que estar doble, ya que tenemos que sacar 4 piezas. Una vez las tengáis cortadas y sujetas, deberéis pegar con la plancha. Una vez tengamos las piezas pegadas e hilvanadas, pasamos a coser a máquina, dejando abierto el lateral opuesto más pequeño y recto, para después dar la vuelta.
A continuación daremos la vuelta a las trabillas, recortando los picos y los márgenes de costura. Una vez recortados, volteamos. Sacamos bien las puntas, ayudándonos de un alfiler o aguja con cuidado. Una vez hecho esto, os recomiendo pasar a planchar y después que paséis un pespunte todo alrededor para asentar costuras. Cosemos a máquina un pespunte decorativo al borde de las trabillas. También voy a pasar un pespunte decorativo encima de las costuras del abrigo. Comienzo por la parte del canesú que conecta con los delanteros. Para que la costura se vea bonita, hacedla con una puntada larga y a medio centímetro por encima del canesú, tanto en los delanteros como en la espalda. Seguidamente también le paso una puntada de este tipo a las costuras de los delanteros, por la parte más próxima a los costados y a medio centímetro también. En la espalda procederemos de la misma manera. Y para que no se haga tan largo el tutorial, vamos a cortar aquí y a dejarlo para el próximo día. Espero os esté gustando mi trabajo y sería de agradecer que dejaseis una manita arriba. Si aún no os habéis suscrito a mi canal, podéis aprovechar a hacerlo en este momento. Y también podéis activar la campana si aún no lo habéis hecho, para que YouTube os avise de nuevos tutoriales. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y hasta el próximo tutorial. ¡Chao, chao!